A los 14 años me trataron como una inquilina, no como su hija. Les firmé su contrato de renta, y días después un abogado les demostró lo caro que cuesta el desprecio. Tenía apenas 12 años cuando mi madre me dijo, mientras firmaba una autorización escolar, que ya era lo bastante grande para comprar mi propio almuerzo. No somos ricos y tienes que aprender el valor del trabajo, comentó con indiferencia. Desde ese día dejó de comprarme útiles. Cuando le pedí cuadernos y lápices nuevos, me respondió: arréglatelas. Otros chicos de tu edad ya trabajan, podrías hacer lo mismo. Me sentí confundida y avergonzada. En la escuela, los profesores me veían pedir materiales prestados, mientras mi padre miraba su costoso paquete deportivo, que valía más al mes que toda la lista de útiles. Recién habían comprado un televisor de 60 pulgadas, pero decían no poder pagar una caja de lápices de $10. Empecé a cuidar niños los fines de semana y a pasear perros después de clases para cubrir lo esencial: ropa, comida, jabón. Me dolía tener que usar pantalones demasiado cortos y zapatos con agujeros, pero fingía normalidad. Mira a nuestra pequeña emprendedora, decía mi padre cuando llegaba agotada. Así entenderás por qué no podemos darte todo lo que pides. Yo sonreía mientras calculaba cómo estirar $25 para sobrevivir una semana entera. A los 13, dejaron de incluirme en las comidas. Pedían comida a domicilio 2 veces por semana, y cuando llegaba a casa, el olor a comida china o italiana llenaba el ambiente mientras los veía comer. Mi madre, entre bocados, me decía: podrías trabajar en el supermercado y comprar tu propia comida. Como una adulta. Aprendí a quedarme en mi habitación hasta que terminaran de cenar, para no torturarme viendo lo que yo no podía pagar. Esa experiencia me enseñó a administrar mejor mi dinero que ellos. Mientras gastaban en aparatos electrónicos y cenas caras, yo comparaba precios y buscaba descuentos. Mi pequeño negocio de jardinería y cuidado de mascotas creció, y con él, mis ahorros. Lo irónico era que, siendo una adolescente, tenía más disciplina financiera que mis propios padres. Aún así, me criticaban por vestir ropa de segunda mano. Es vergonzoso tener una hija que parece mendiga, me dijo mamá una vez cuando usé un vestido usado en una reunión familiar. La gente va a pensar que no te cuidamos. Quise gritarle que no me compraban ropa hacía 2 años. Papá, por su parte, se quejaba con sus amigos de lo caros que eran los hijos, mientras yo llevaba tiempo manteniéndome sola. Con los meses, mis ingresos aumentaron. Casi todo el vecindario me contrataba para cortar el césped o cuidar sus animales. Mis padres se atribuían mi éxito. Esto es lo que pasa cuando enseñas a tus hijos a trabajar duro, presumía papá mientras bebía vino caro o jugaba golf. Mi hija sabe lo que vale $1, no como esos mocosos mimados, pero la realidad cambió cuando él perdió su empleo. De pronto sus discursos sobre independencia se esfumaron. Estamos pasando por dificultades, me dijo mamá. ¿Podrías prestarnos algo para comprar comida? Solo hasta que tu padre consiga trabajo. Yo los observaba desesperarse por no poder pagar la hipoteca. Ganaban bien, pero jamás habían ahorrado. Lo gastaban todo en caprichos. ¿Tienes dinero guardado, no?, preguntó papá. Sí, pero eso es para emergencias y la universidad, respondí. Las familias se ayudan, insistió mamá. Les recordé que a los 12, ellos me habían dejado cenar pan con mantequilla durante meses para enseñarme responsabilidad. Eso era diferente, replicó mamá. Esto es una emergencia real. Comenzaron a pedirme dinero cada pocos días. Cuando me negaba, se enojaban. Eres una egoísta, gritó papá. Después de todo lo que hicimos por ti, podríamos haberte echado hace años. Pero te dejamos vivir aquí gratis, añadió durante una de sus discusiones. Le respondí que permitirle a tu hija menor de edad vivir bajo tu techo no era un favor, sino una obligación legal. No te pongas insolente cuando pedimos ayuda, interrumpió mamá, furiosa. Yo ya planeaba irme a la universidad y administraba cuidadosamente mis ahorros. Una noche, ambos entraron a la cocina con semblante serio. Hemos estado hablando, dijo mamá, y creemos que ha llegado el momento de que empieces a contribuir con los gastos del hogar. Tienes 14 años y ganas dinero. Lo justo es que pagues renta. Papá asintió y extendió un contrato. Son $600 al mes, con los servicios incluidos. Si no te parece, tendrás que buscar otro sitio donde vivir. Me quedé paralizada mirando el documento. Tenía encabezados formales y líneas para firmar. Sabía que eso significaba entregar casi todo lo que ganaba, quedándome sin dinero para comida o emergencias. Hice los cálculos en mi cuaderno. En un mes bueno ganaba unos $700, y los servicios de la casa podían superar los 200 en verano.
Eso me dejaba apenas 100 para sobrevivir. Ellos me observaban esperando que firmara. Mamá cruzó los brazos. Papá me alcanzó una lapicera. Les pedí tiempo para pensarlo y me encerré en mi habitación. Escuché a papá gritar que era una exagerada, pero cerré la puerta con fuerza. Con las manos temblorosas, abrí mi cuaderno de presupuestos. Si aceptaba, en 3 meses perdería todo lo que había ahorrado. Más de $1,500 destinados a emergencias y trámites universitarios. No había escenario posible donde ese acuerdo no destruyera lo que había construido. Sentí los ojos húmedos, pero no lloré. Estaba demasiado enojada y asustada, intentando decidir qué hacer. Esa noche me quedé despierta buscando en mi teléfono. Si era legal que unos padres cobraran renta a una hija menor de edad, las respuestas sobre este tipo de situaciones son complejas y cambian dependiendo del lugar. Pero la mayoría de las autoridades coinciden en algo. Los padres tienen la obligación de brindar apoyo básico a sus hijos hasta que cumplan al menos los 17 años. En distintos foros, he leído a personas que contaban cómo, durante su adolescencia, sus padres les cobraban alquiler. Algunos lo veían como algo aceptable, mientras que otros consideraban que era una forma de negligencia si además no se les proporcionaban alimentos ni lo esencial. En una página de asistencia legal, encontré información clara. Los padres deben garantizar techo, comida, ropa, atención médica y educación a sus hijos. Cobrar renta puede ser válido únicamente si siguen cubriendo el resto de las necesidades básicas. Pero en mi caso no era así. Mis padres no me compraban comida desde hacía más de un año, y la última vez que me dieron ropa nueva fue cuando tenía 12. He aprendido a guardar evidencia de todo. Tomo capturas de pantalla y las guardo en una carpeta del teléfono. Aquella noche me quedé despierta hasta pasada la 1, con el móvil aún en la mano, leyendo sobre leyes y responsabilidades parentales. Cuando por fin me dormí, fue más por agotamiento que por tranquilidad. Al sonar la alarma por la mañana, apenas podía mantener los ojos abiertos. Me ardían de tanto mirar letras pequeñas. Bajé a la cocina y les dije a mis padres que no firmaría ningún contrato de alquiler hasta hablar con alguien en la escuela. Ellos estaban desayunando comida que solo habían comprado para ellos. Mi padre se puso rojo de ira y empezó a gritar que era una falta de respeto, que estaba siendo desagradecida y que tenían todo el derecho de cobrarme renta. Mi madre intervino diciendo que me comportaba como una niña mimada, que creía estar por encima de su familia. A pesar del miedo que sentía, mantuve la calma. Les expliqué que solo quería entender bien lo que estaba firmando antes de hacerlo. Mi padre golpeó con fuerza su taza contra la encimera y el café se derramó por todas partes. Dio un paso hacia mí, pero yo ya había tomado mi mochila. Salí sin mirar atrás mientras su voz resonaba detrás de mí. Me temblaban las manos al abrir la bicicleta, y pedaleé tan rápido que el trayecto de 10 minutos se convirtió en 7. En clase no podía concentrarme. Durante matemáticas el profesor hablaba de ecuaciones y yo solo veía números borrosos. En inglés teníamos trabajo en grupo, pero dije que me sentía mal y pedí sentarme sola. No podía dejar de pensar en a quién recurrir. Entonces recordé a la señora Fontana, la orientadora escolar. Siempre había sido amable cuando coincidíamos por los pasillos. A la hora del almuerzo, fui a buscarla. La secretaria me preguntó si tenía cita. Le dije que era urgente. Me observó unos segundos. Levantó el teléfono y avisó a la orientadora. La señora Fontana apareció al poco tiempo y me invitó a pasar a su oficina. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con el cabello entrecano y un cardigan a pesar del calor. Tenía plantas en la repisa y carteles con mensajes positivos en las paredes. Me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba todo. Cómo dejaron de pagar mis comidas y materiales escolares. Cómo trabajaba desde la secundaria para poder comprarme ropa y comida. Cómo ellos pedían comida a domicilio mientras yo me alimentaba con pan o mantequilla de maní. Y cómo mi padre ahora quería que firmara un contrato para pagarles alquiler. Ella tomaba notas en un cuaderno y asentía de vez en cuando. Cuando terminé, me preguntó si me sentía segura en casa, si alguna vez habían sido violentos o me habían amenazado físicamente. Le dije que no, que nunca me habían golpeado ni nada parecido, pero que hacía tiempo habían dejado de hacerse cargo de mí y ahora pretendían que los mantuviera. Su expresión cambió. Frunció el ceño y comenzó a golpear suavemente su bolígrafo contra la mesa. No soy abogada, me dijo. Pero cobrarle renta a una menor cuando no se están cubriendo sus necesidades básicas es algo muy serio. Podría considerarse negligencia. Abrió un cajón y sacó varios folletos sobre servicios de asistencia legal gratuita. Me preguntó si estaría dispuesta a que hiciera algunas llamadas para ponerme en contacto con alguien que pudiera orientarme de forma profesional. Le respondí que sí, que por favor lo hiciera. La señora Fontana salió unos minutos con su teléfono en mano. A través del vidrio de la puerta,
La vi hablando y tomando notas. Cuando regresó, me explicó que había dejado un mensaje en una oficina de ayuda legal y que deberían devolverle la llamada en 1 o 2 días. Sentí una gran descarga de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien adulto sabía lo que estaba pasando y me tomaba en serio. Ella también me ayudó a llenar, desde su computadora, la solicitud para recibir almuerzo gratuito en la escuela. Me dijo que no había razón para sentir vergüenza, que muchos estudiantes lo hacían. El formulario pedía datos sobre ingresos familiares, y me ayudó a explicar que mis padres no me daban dinero para comida pese a vivir conmigo. Lo enviamos en línea y aseguró que la aprobación llegaría en pocos días. Al salir de su oficina, sentí que podía respirar mejor. No estaba sola. Al día siguiente, la señora Fontana me acompañó al centro de asistencia legal después de clases, donde me recibió Gabriel Ledesma, un abogado joven, quizá de unos 30 años. Con gafas y corbata, su oficina era pequeña, con cajas de archivos apiladas en cada rincón. Me pidió que me sentara y que le contara todo desde el principio. Mientras hablaba, él tomaba notas en un bloc amarillo. Pero cuando llegué a la parte del contrato de renta, levantó la mirada. «Cobrar alquiler a una menor podría considerarse negligencia», me explicó con tono firme. Los padres están legalmente obligados a proporcionar alimento, vivienda y lo esencial. No pueden simplemente decidir dejar de hacerlo y pedir dinero a cambio. Luego me pidió detallar qué cosas pagaban ellos y qué cubría yo con mi propio trabajo. Cuando terminé, separó todo en 2 listas, proporcionado y no proporcionado. La segunda era mucho más larga. También quiso saber si de verdad estaban en una situación económica difícil o si simplemente no querían gastar en mí. Le conté lo del paquete deportivo, el club de golf, las salidas a restaurantes, y cómo todo cambió cuando mi padre fue despedido hace unos meses. Gabriela asintió mientras seguía escribiendo. El abogado me preguntó si tenía pruebas de todo lo que le estaba contando. Saqué mi teléfono y le mostré varias fotografías. Las bolsas de comida para llevar arrojadas a la basura, mientras mi despensa seguía vacía. Las puertas del armario cerradas con candado y mi cuaderno de presupuestos, donde durante los últimos 2 años había registrado cada dólar que gané y gasté. Gabriel Ledesma observó todo con detenimiento, en silencio hasta que su expresión se endureció. Cerró el cuaderno con cuidado y se recostó en su silla. Me dijo que aquel registro era una prueba sólida, justo lo que necesitábamos si la situación con mis padres empeoraba. Aseguró que podía redactar una carta formal dirigida a ellos, explicando claramente sus obligaciones legales como tutores de una menor. En el documento se haría referencia a las leyes estatales que establecen el deber de proporcionar alimentación, vivienda, ropa y necesidades básicas. Según él, la carta no los obligaría a cambiar de actitud, pero sí podría hacerles comprender que no podían simplemente echarme de casa o exigir todo mi salario. Gabriel añadió que el mensaje sería profesional y preciso, sin amenazas, pero dejando claro que sus actos podían considerarse negligencia. Cuando me preguntó si deseaba que la enviara, acepté sin dudarlo. Tener algo firmado por un abogado me dio una sensación de seguridad, que nunca había tenido. Me imprimió algunos folletos con información sobre mis derechos y me pidió que siguiera documentando todo lo que sucediera. Además, me dio su número directo en caso de que la situación se volviera más tensa. Antes de despedirme, prometió enviar la carta en los próximos días. Esa misma noche, mientras calentaba un plato de ramen en el microondas, mis padres entraron a la cocina. Llevaban esa expresión seria que ya conocía, la que anunciaba que iban a enfrentarse conmigo. Mi padre cruzó los brazos y me preguntó si había reconsiderado el contrato de alquiler. Respiré hondo y le respondí que había hablado con un abogado de asistencia legal. El rostro de mi madre se puso pálido y la mandíbula de mi padre se tensó. Les expliqué que había aprendido que los padres están legalmente obligados a cubrir las necesidades básicas de sus hijos, incluso si estos trabajan. El rostro de mi padre se enrojeció. Empezó a gritar, acusándome de amenazarlos y de hacerlos quedar como malos padres. Su voz se elevaba cada vez más, y aunque mi corazón latía con fuerza, mantuve la calma. Mi madre, por su parte, rompió a llorar y me llamó ingrata, recordándome que llevaba 14 años cuidándome. Sabía que lo hacía para manipularme emocionalmente, pero ya no caía en ese juego. Mi padre avanzó hacia mí, vociferando que estaba destruyendo la familia por dinero. Me mantuve firme y le repetí lo que Gabriel me había dicho, que estaba dispuesta a colaborar con las tareas domésticas y contribuir de forma justa, pero no firmaría un contrato que me quitara todo lo que ganaba. Aunque mis manos temblaban, mi voz se mantuvo serena. Les recordé que necesitaba ese dinero para comida y útiles escolares, cosas que ellos habían dejado de comprar hace tiempo. Mi padre abrió la boca para gritarme otra vez,
pero simplemente me di media vuelta y caminé hacia mi habitación. Detrás de mí seguían gritando sobre mi falta de respeto y mi ingratitud, pero no me detuve. Escuché cómo se encerraban en su dormitorio, golpeando la puerta con tanta fuerza que toda la casa vibró. Cerré con llave mi cuarto. Me senté en la cama y le envié un mensaje a la señora Fontana, contándole que la discusión había ocurrido y que estaba bien. Ella respondió enseguida, preguntando si me encontraba a salvo. Le aseguré que sí, aunque seguía temblando. Esa noche, la casa quedó en un silencio pesado y opresivo. Durante la semana siguiente, apenas me dirigieron la palabra. Una tarde, mientras estaba en la escuela, la carta de Gabriel llegó por correo certificado. Lo supe apenas crucé la puerta de casa. El ambiente se había vuelto distinto, cargado. Mis padres estaban sentados en la mesa de la cocina, con los documentos esparcidos frente a ellos. No me miraron cuando pasé ni dijeron una palabra. Tomé algo de lo poco que quedaba para comer y subí directo a mi cuarto. De algún modo, ese silencio era peor que los gritos. Por las noches los escuchaba hablar en voz baja, con tono furioso, pero nunca entendía lo que decían. Pasaron los días y me trataban como si fuera invisible, aunque vigilaban cada uno de mis movimientos. En medio de todo, la señora Fontana comenzó a revisarme casi a diario durante el almuerzo. Me invitaba a su oficina y juntas elaboramos un horario que equilibrara la escuela, el trabajo y el estudio. Mis calificaciones habían bajado porque me sentía agotada y ansiosa. Ella escribió a mis profesores, explicando mi situación familiar y consiguió que me otorgaran prórrogas para las tareas pendientes. También me ayudó a identificar las materias que requerían más atención y a organizar mis horas, libres para recuperar el ritmo. Me inscribió en un programa gratuito de apoyo escolar que ofrecía tutorías. Incluso preparó una hoja de cálculo donde figuraban mis clases, turnos de trabajo, bloques de estudio y tiempo de descanso. Verlo todo organizado me hizo entender cuánto había estado cargando sola. Me dio una copia impresa y guardó otra para hacer ajustes si era necesario. Mi vecina, doña Rinaldi, notó que últimamente pasaba más tiempo trasladando mis herramientas de jardinería a su garaje. Una tarde, al verme guardar la cortadora de césped, salió a preguntarme si todo estaba bien en casa. Respondí con evasivas, mencionando problemas financieros. Ella me observó con atención, como si dudara si insistir o no. No lo hizo, pero su mirada decía que entendía más de lo que yo confesaba. Me ofreció dejar mi equipo guardado allí de forma permanente para que estuviera a salvo. Le agradecí sinceramente. Saber que mis herramientas, lo más valioso que tenía, estaban lejos del alcance de mis padres, me dio cierto alivio. La semana siguiente, doña Rinaldi empezó a ofrecerme pequeños trabajos con regularidad, algo que cambió más de lo que imaginaba. La señora Fontana me preguntó un día si podía encargarme de cortar el césped cada semana, en lugar de hacerlo una vez cada 15 días, y también si podría ayudarla con el cuidado de su jardín. Acepté encantada, y ella me pagó por adelantado todo el mes, lo cual me permitió organizar mejor mi presupuesto y sentirme un poco menos estresada con el dinero. Una mañana de sábado, mientras trabajaba en su patio, salió con un vaso de limonada fría y me lo ofreció. Conversamos un rato, y con tono despreocupado me comentó que su habitación de invitados estaba disponible si algún día necesitaba un lugar donde quedarme. Aunque lo dijo como si fuera una broma, su mirada era seria. Le agradecí de corazón. Saber que tenía esa posibilidad en mente me hizo sentir menos atrapada. En casa, las cosas comenzaron a deteriorarse poco a poco. Mis padres pusieron llave en la despensa y empezaron a contar cada artículo del refrigerador. No me prohibían la comida abiertamente, pero dejaban claro qué podía tocar y qué no. Ciertos estantes del refrigerador eran intocables, y la despensa solo se abría cuando ellos estaban presentes. Era su forma de controlar lo que comía sin infringir ninguna regla evidente. Llegaba del trabajo con hambre y encontraba una nota pegada en el armario. Volvemos a las 8. El olor de la comida china que habían dejado en el refrigerador llenaba la casa, pero no podía tocarla. Empecé a registrar todo, tal como me había aconsejado Gabriel Ledesma. Tomaba fotos de la despensa cerrada con la fecha y la hora, de los estantes vacíos, de las bolsas de comida en la basura y de mis propias cenas, pan con mantequilla de maní o fideos instantáneos. Incluso fotografié los extractos bancarios donde se veían los pagos de sus restaurantes. Guardaba todo en una carpeta protegida en la nube, fuera de su alcance. Gabriel siempre decía, la evidencia importa si esto llega a un tribunal o a servicios sociales. Nunca imaginé que reuniría pruebas contra mis propios padres, pero allí estaba, documentando mi vida como si fuese parte de una investigación. En el trabajo, durante una tarde tranquila, Tomás Ferreira se acercó a mi caja registradora.
Me observó pasar mis almuerzos baratos y, sin una pizca de lástima, solo con comprensión, me dijo que había turnos extra disponibles. Acepté sin pensarlo. Más horas significaban menos preocupación por el dinero o la comida. Me pidió que pasara por su oficina después del turno para llenar la documentación, y le agradecí mientras guardaba mis galletas y mi mantequilla de maní. Ese mismo día completé los formularios, y Tomás me ayudó a actualizar mi permiso laboral para poder trabajar más horas, ya que aún tenía 14 años. La nueva rutina empezó esa misma semana. 3 turnos nocturnos entre semana y fines de semana completos. El ingreso era constante, pero el cansancio también. Empecé a atrasarme en 2 materias de la escuela por el agotamiento y el estrés. La señora Fontana me vio quedarme dormida en la sala de estudio y me llamó aparte. Le conté sobre el trabajo y el cansancio, y lejos de reprenderme, me ayudó a crear un plan de estudio que pudiera seguir en los descansos y los almuerzos. Incluso habló con mis profesores para conseguirme prórrogas en algunos proyectos. Fue una de las pocas personas que realmente me ofrecieron ayuda sincera. 3 días después, al regresar de un turno nocturno, encontré a mi padre esperándome en la entrada, los brazos cruzados. Antes de que pudiera bajar del coche, comenzó a gritarme. Dijo que había descubierto que estaba recibiendo almuerzos gratuitos en la escuela y que alguien de la iglesia le había contado. Me acusó de hacerlos parecer unos fracasados incapaces de alimentar a su propia hija. Intenté entrar en casa, pero me bloqueó el paso, repitiendo que todos en la iglesia debían estar hablando de lo vergonzosa que era nuestra familia. Su voz subía tanto que vi encenderse la luz del porche de doña Rinaldi. Ella salió, se quedó en su puerta y nos observó en silencio. Al notar su presencia, mi padre bajó el tono, pero su mandíbula seguía tensa y sus manos crispadas. Me dijo que la conversación no había terminado y entró de golpe, haciendo vibrar las ventanas. El siguiente fin de semana, al regresar de cortar césped, encontré mis herramientas en el centro del jardín, empapadas por la lluvia de la mañana. Mis padres aseguraron que no sabían que iba a llover, que solo habían movido el coche para hacer un recado. Pero la cortadora no encendía. Cuando revisé el motor, noté que estaba dañado y que costaría más repararlo que comprar una nueva. Me senté sobre el césped mojado mirando mi equipo destruido y, por primera vez en meses, sentí que iba a llorar. Esa máquina era la mitad de mi fuente de ingresos, y reemplazarla significaría semanas de ahorro. 1 hora después, doña Rinaldi cruzó la calle y me encontró aún allí. Miró el cortacésped, luego el coche de mis padres en la entrada, y sin decir mucho, me ordenó llevar todas mis herramientas a su garaje. Dijo que podía guardarlas allí permanentemente para que algo así no volviera a pasar. Recogí mis cosas y la acompañé, agradecida de que, al menos, una adulta estuviera dispuesta a ayudarme en lugar de perjudicarme. En el trabajo, Tomás Ferreira me llamó nuevamente a su oficina. Me ofreció un puesto fijo a medio tiempo con un pequeño aumento y horario estable. Esa estabilidad me permitió organizar mi dinero sin depender tanto de los trabajos esporádicos. También me comentó que los empleados tenían descuento en los víveres, lo cual haría rendir más mi presupuesto. Poco después, mientras ordenaba mi habitación, descubrí a mi padre revisando mis cosas. Mis estados bancarios estaban fuera de lugar y había huellas en los papeles. Lo enfrenté, pero respondió que tenía derecho a saber en qué gastaba mi dinero, ya que vivía bajo su techo. Las palabras de Gabriel Ledesma resonaron en mi cabeza, y tomé una decisión. Esa misma noche, entré a Internet y abrí una cuenta de débito prepaga, una que solo yo podía usar. Cuando decidí transferir la mayor parte de mi dinero a una cuenta separada y activar el depósito directo de mi trabajo, sentí por primera vez en mucho tiempo que recuperaba un poco de control sobre mi propia vida. Durante meses había vivido con la sensación constante de estar bajo vigilancia, como si cada movimiento financiero mío estuviera sujeto a juicio. Gabriel Ledesma, el asesor legal que había estado orientándome, me explicó que mantener documentación era esencial, una especie de escudo contra posibles manipulaciones. Me aseguró que con eso tendría una capa adicional de protección, y su consejo no pudo ser más acertado. Las cosas se tensaron todavía más cuando, un domingo, alguien se le acercó a mi padre en la iglesia para comentarle el problema del alquiler familiar. Recuerdo la puerta de casa abriéndose de golpe, el sonido de sus pasos pesados sobre el piso y su rostro rojo de furia. Golpeaba cajones, movía sillas, hablaba sin parar. Mientras tanto, mi madre permanecía inmóvil frente a la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el mantel. Murmuraba, casi para sí misma, que nunca debieron contarle nada a nadie. Pero él la interrumpía, diciendo que no había sido él, insinuando que alguien más había ventilado nuestros asuntos. Desde mi habitación escuchaba cada palabra.
Discutían sobre quién había traicionado la privacidad familiar y cómo contener los rumores que ya circulaban entre sus conocidos del barrio y del templo. Me quedé quieta, sin atreverme a intervenir, sintiendo ese peso familiar de estar atrapada entre el silencio y la culpa. Días después, la señora Fontana, una de mis profesoras más comprensivas, tomó cartas en el asunto. Organizó una reunión de mediación en la escuela con mis padres, la licenciada Bianchi, una trabajadora social del distrito, y ella misma. Era un miércoles por la tarde. El aire olía a café rancio y desinfectante, y la sala de conferencias parecía más fría de lo normal. La licenciada explicó con voz pausada que su función era ayudarnos a llegar a un acuerdo justo, algo que beneficiara a ambas partes. Pero apenas terminó, mis padres comenzaron a hablar encima de ella. Se quejaban de mi supuesto mal comportamiento, de mi falta de respeto y de cómo, según ellos, me negaba a ayudar en los momentos difíciles. Mi padre enumeró cada pequeño desacuerdo de las últimas semanas, mientras mi madre lo respaldaba, añadiendo anécdotas que ni siquiera recordaba haber vivido. Me sentí reducida a una caricatura de lo que creían que era, una hija rebelde e ingrata. Pero la licenciada Bianchi los escuchó con calma, sin interrumpir, hasta que de pronto cambió el enfoque. Entiendo su punto, dijo. Pero quisiera que me digan algo concreto. ¿Qué tipo de apoyo le brindan a su hija actualmente? La habitación quedó en silencio. Se miraron entre sí, buscando respuestas. Mi padre habló de darme un techo, y mi madre repitió lo mismo. La licenciada preguntó entonces por la comida, la ropa, los útiles escolares. Ellos respondieron de manera vaga, con frases como «ella sabe lo que tiene que hacer» o «le enseñamos responsabilidad». Bien, continuó la trabajadora social. Ahora me gustaría escucharla a usted. ¿Qué cosas cubre por su cuenta? Respiré hondo y detallé todo. Los gastos de comida, los materiales escolares, la ropa, incluso artículos básicos de higiene. Mientras hablaba, mis padres se removían incómodos, bajando la mirada. Por primera vez, el peso de sus omisiones quedó expuesto ante alguien más. Después de casi una hora de debate, llegamos a un acuerdo provisional. No pagaría alquiler por el momento, pero me comprometería a colaborar más con tareas domésticas específicas. La licenciada Bianchi registró todo cuidadosamente. ¿Qué haría? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué me ofrecerían ellos a cambio? Luego imprimió varias copias y explicó que aquel sería un documento revisable dentro de un mes. Mis padres firmaron con gesto resignado, y yo tomé la mía con una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que ese papel podía convertirse en mi única defensa si intentaban torcer las reglas más adelante. Unos días después, al volver de clases, encontré a mi padre en la entrada de casa, entregando sus palos de golf a un comprador. Vi cómo contaba el dinero y lo guardaba con torpeza, murmurando algo sobre pagar la tarjeta antes de que el banco lo demandara. No me pidió dinero en toda la semana, lo cual interpreté como una pequeña victoria. Aún así, su expresión de tristeza me dejó un sabor amargo. No porque sintiera pena por él, sino porque sabía que su orgullo estaba herido. Mi madre, por su parte, sorprendió a todos cuando anunció que había conseguido un empleo a medio tiempo en una tienda del centro comercial. Comenzó el lunes siguiente. Al regresar ese primer día, se quejaba del dolor de pies y de lo difícil que era tratar con clientes maleducados. Pero a pesar de su fastidio, algo había cambiado. Verla trabajar después de tantos años me resultaba casi irreal. Con el dinero adicional, la dinámica de la casa empezó a transformarse. Las cenas eran más simples, sí, pero más constantes. Espaguetis con salsa básica, arroz con frijoles, pollo económico. No eran platillos de revista, pero por fin comíamos juntos. Ya no tenía que esconderme en mi habitación comiendo sándwiches mientras ellos pedían comida para llevar. Recuerdo una noche en especial. Estábamos lavando los platos después de cenar. Ella fregaba una olla mientras yo secaba los vasos. De repente, sin mirarme, dijo en voz baja: «Mis padres eran muy estrictos con el dinero. Me hacían rendir cuentas por cada centavo y nunca me dejaban comprar nada que no fuera necesario». No fue una disculpa, pero sí lo más cercano que había dicho jamás a reconocer algo. Su tono era casi confesional, como si hablara con su reflejo. No supe qué responder. Simplemente asentí y seguí secando. Poco tiempo después, mi padre recibió una llamada para una entrevista en un almacén. Su ánimo cambió de inmediato. Volvió a sonreír, a planear, a hablar de sueldos y beneficios, mientras investigaba la empresa en su laptop. Esa pequeña esperanza redujo la tensión en casa por un tiempo. Aprovechando ese respiro, mandé reparar mi cortadora de césped, que venía fallando, y compré un nuevo recortador profesional junto con herramientas más resistentes. Mientras descargaba todo frente a casa, doña Rinaldi se acercó curiosa
y me propuso organizar su garaje para que pudiera guardar mis equipos allí. Pasamos toda una tarde de sábado instalando estanterías, colgando herramientas, etiquetando cajas y ordenando materiales. Incluso creó un tablero de planificación semanal para ayudarme a gestionar a mis clientes. Su amabilidad me conmovió. Era una de las pocas personas adultas que me trataban como a una profesional, no como a una niña. En mi trabajo, Tomás Ferreira también empezó a orientarme en temas administrativos. Durante las horas tranquilas, me explicaba cómo leer mis recibos de sueldo, entender los descuentos y planificar mis gastos. Me enseñaba sobre impuestos, presupuestos y metas financieras. Era paciente y respetuoso, y me trataba como a una igual. Esa sensación de ser tomada en serio era algo que no había experimentado ni en mi propia casa. Poco después, Gabriel Ledesma me llamó para saber cómo seguían las cosas. Le conté sobre el acuerdo de mediación, y me sugirió crear un plan de seguridad en caso de que mis padres decidieran echarme. Me indicó que anotara los números de doña Rinaldi y de la señora Fontana, junto con la dirección de un refugio juvenil en el centro. Me explicó, paso a paso, qué debía hacer si algún día llegaba a casa y encontraba mis cosas fuera o las cerraduras cambiadas. Tener ese plan, por simple que fuera, me dio una sensación de paz que hacía meses no tenía. Por un tiempo, todo pareció mejorar. Mis padres cocinaban más seguido. Las discusiones eran menos frecuentes. Un día me di cuenta de que el candado de la despensa había desaparecido. Mi madre, incluso, me preguntó si quería algo en especial del supermercado. Me sorprendió que recordara mis preferencias. El pan integral, la marca de mantequilla de maní que siempre elegía. Era un gesto pequeño pero simbólico, como si estuviera intentando tender un puente invisible entre nosotras. Sin embargo, la calma era frágil. Una tarde pasé por la cocina y vi sobre la encimera la factura del cable, con el monto subrayado en amarillo. El paquete deportivo, el mismo que mi padre había cancelado hacía semanas, estaba otra vez activo. Volví a sentir ese viejo nudo de frustración en el pecho. Dejé el papel donde estaba y regresé a mi habitación, sabiendo que la lección no había durado. Los días siguientes confirmaron mis sospechas. Una tarde, mientras hacía tareas, escuché gritos provenientes de la cocina. Mi padre discutía con mi madre porque el banco había emitido una alerta por sobregiro. Ella alegaba no haber revisado el saldo, y él la acusaba de gastar demasiado en la tienda. Ella contraatacó, mencionando la cuenta del bar donde él se reunía los fines de semana. El intercambio se volvió más acalorado, y los gritos resonaron por toda la casa. Cerré los ojos y respiré hondo. Era como si la historia, una vez más, estuviera repitiéndose desde el principio. Durante casi una hora, mis padres discuten acaloradamente, lanzándose reproches y enumerando cada gasto que el otro hizo, como si llevaran una contabilidad de agravios. Ninguno acepta responsabilidad por sus propias decisiones. Al final, ambos terminan encerrados en sus respectivas habitaciones, dejando claro que no aprendieron nada de lo ocurrido en las últimas semanas. A la mañana siguiente, antes de que saliera hacia la escuela, papá me interceptó en la cocina. Con tono serio, comenzó a hablar sobre el aumento de los costos del hogar. Me explicó que las facturas estaban resultando demasiado pesadas para ellos y que debía empezar a contribuir. Sin decir palabra, saqué mi teléfono y le mostré una foto del acuerdo escrito que firmamos durante la mediación, el que establecía que no debía pagar alquiler hasta cumplir los 17. Vi cómo su rostro se tornaba rojo de furia, pero mantuve la calma. Le recordé que ya habíamos acordado las condiciones. Murmuró algo sobre los hijos desagradecidos y se alejó, aunque noté en su expresión que planeaba algo más. Esa misma tarde, mamá se me acercó en el pasillo con una sonrisa falsa. En un tono forzadamente amable, me propuso una nueva idea. En lugar de llamarlo alquiler, podríamos usar un sistema de créditos por tareas, donde ganaría puntos por los quehaceres domésticos que ayudarían a cubrir los gastos. La miré unos segundos antes de responderle con frialdad que eso sonaba exactamente igual que pagar renta, solo con pasos adicionales. Mi respuesta fue un no rotundo. Su sonrisa desapareció al instante. Soltó un bufido y se fue a quejarse con papá sobre lo difícil que yo era. Esa noche le escribí a Gabriel Ledesma contándole lo sucedido. Me respondió en cuestión de minutos, recomendándome que empezara a documentarlo todo con detalle. Seguí su consejo y abrí una nueva nota en mi teléfono. Comencé a registrar qué alimentos había en la despensa, cuando mis padres pedían comida a domicilio mientras yo me servía cereal, e incluso tomaba fotos del dinero que dejaban sobre la mesa para dejar constancia de cómo gastaban. Gabriel me explicó que, si había que escalar la situación, contar con pruebas sólidas me protegería frente a su versión de los hechos. Desde ese momento, empecé a escribir cada día. Anotaba cuándo pedían pizza,
cuándo había comida que yo podía consumir, y cada comentario que hacían sobre el dinero o sobre mis supuestas obligaciones. Tener ese registro me hacía sentir menos indefensa. Al menos estaba construyendo una versión real de lo que pasaba, no la que ellos contaban. 3 días después, mientras estaba en la escuela, la señora Fontana me llamó a su oficina. En su computadora tenía abierta una redacción de correo electrónico dirigida a mis padres. El mensaje era respetuoso y formal, pero el sentido era claro. Si violaban los términos acordados durante la mediación, ella estaría obligada a hacer una denuncia formal ante los servicios de protección infantil. Me preguntó si estaba de acuerdo con que lo enviara, y respondí que sí, sabiendo que mis padres se enfurecerían, pero también comprendiendo que alguien debía mantener los límites. Vi cómo presionaba enviar y el correo partió rumbo al buzón de mis padres, donde sabía que provocaría una tormenta. El sábado siguiente, durante mi turno en el supermercado, estaba reponiendo productos en el pasillo de cereales cuando vi a mi padre entrar por las puertas principales. Mi estómago se encogió al instante. No venía a comprar. Eso era evidente por la expresión de ira en su rostro. Me localizó enseguida y se acercó a paso rápido, levantando la voz. Empezó a gritar que yo los estaba dejando como malos padres y poniéndolos en contra de todo el mundo. Los clientes comenzaron a detenerse para mirar, y sentí cómo la vergüenza me subía al rostro. En ese momento, Tomás Ferreira, uno de los supervisores, salió del depósito y se interpuso entre nosotros. Con voz firme, pero sin perder la educación, le pidió a mi padre que abandonara el lugar. Mi padre gritó que tenía derecho a hablar con su hija, pero Tomás no se movió. Reiteró que debía marcharse de inmediato o llamaría a la policía por alterar el orden. Hubo un instante de tensión, pero algo en la mirada de Tomás lo hizo retroceder. Papá se dio media vuelta, salió furioso y empujó la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Me temblaban las piernas y tuve que sentarme en un taburete. Tomás y Marina, mi compañera de turno, se acercaron enseguida. Tomás me dijo con calma que no había hecho nada malo y que contaba con su apoyo. Marina, muy seria, sacó el formulario de reporte de incidentes y comenzó a anotar todo. Hora, detalles, testigos. Me explicó que si mi padre volvía al negocio, llamarían a la policía por allanamiento sin dudarlo. Saber que hablaban en serio me dio una sensación de seguridad que no sentía hacía meses. Cuando terminé mi turno, fui directamente a casa de la señora Fontana. Ella me había dado su dirección por si surgía alguna emergencia. Le conté todo lo ocurrido en la tienda. Su expresión se tornó grave, y al terminar mi relato, me dijo que debía presentar la denuncia formal ante los servicios sociales de inmediato. Dijo que mi padre haberme enfrentado en mi lugar de trabajo sobrepasaba cualquier límite aceptable. Al día siguiente recibí una llamada en mi teléfono. Una mujer se presentó como licenciada Bianchi, trabajadora social asignada a mi caso. Dijo que necesitaba programar una visita domiciliaria para evaluar la situación. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Por fin alguien me estaba ayudando, pero no podía evitar pensar en las consecuencias. La licenciada Bianchi propuso venir. El jueves por la tarde, dijo que debía hablar conmigo en privado, revisar la casa y discutir con mis padres algunos aspectos financieros. Cuando les informé sobre la visita, entraron en pánico. Mamá empezó a limpiar cada rincón como si se tratara de una inspección militar, fregando los rodapiés y ordenando armarios que llevaba años sin tocar. Papá, mientras tanto, ensayaba lo que iban a decir, preparaba respuestas sobre cómo siempre me daban todo lo necesario y que yo solo exageraba las discusiones familiares. Los observé practicar su versión de los hechos sin intervenir. Finalmente llegó el jueves. La licenciada Bianchi apareció puntual. Una mujer de unos 40 años, de actitud profesional pero amable, con una tableta y un maletín. Comenzó haciendo preguntas generales sobre la rutina en casa, los horarios y las responsabilidades. Luego pidió hablar conmigo a solas en mi habitación. Le mostré mi cuaderno de presupuestos, las anotaciones de disponibilidad de comida y gastos, y las fotografías de las facturas guardadas en mi teléfono. La licenciada Bianchi no se muestra ni sorprendida ni incómoda. Su expresión es neutra, profesional, pero también atenta, como si analizara cada palabra que sale de mi boca. A medida que hablo, toma notas detalladas con una calma que me descoloca. De vez en cuando levanta la vista para pedirme que aclare una fecha, una hora o una situación concreta, sin emitir juicio, solo buscando precisión. Es la primera persona adulta en mucho tiempo que me escucha sin interrumpirme, sin culparme por hablar. La conversación se prolonga por más de 1 hora. Cuando terminamos,
ella se pone de pie y comienza un recorrido por la casa. Examina cada habitación con la misma serenidad con la que tomó notas, observando cada rincón sin prisa. Revisa la despensa vacía, el refrigerador casi sin productos. Toma fotografías, apunta cosas en su tableta. Yo la sigo en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Sé que todo lo que documenta servirá para algo, pero también sé que mis padres no la perdonarán por hacerlo. Finalmente, nos reúne a los tres en la sala. Mis padres se sientan uno al lado del otro en el sofá, tensos, fingiendo serenidad. Yo permanezco en una de las sillas del comedor, frente a ellos. La licenciada Bianchi comienza a hablar con un tono firme, pero sin agresividad. Explica con claridad que hacer pagar renta a una menor de edad no solo es incorrecto, sino que puede constituir un acto de negligencia, una violación de las responsabilidades básicas que la ley impone a los padres. Les advierte que deben asegurar que tenga acceso constante a alimentos, útiles escolares y lo necesario para vivir con dignidad. Agrega, con esa voz profesional que no deja espacio a excusas, que realizará visitas de seguimiento para comprobar que la situación mejore. Mis padres asienten lentamente, con sonrisas tensas que no llegan a los ojos. Puedo notar cómo las palabras de la licenciada golpean su orgullo. La vergüenza se mezcla con el enfado en sus rostros, pero comprenden que no tienen opción. Ella no está opinando, está imponiendo reglas. Cuando guarda su tableta y su carpeta, mis padres la acompañan hasta la puerta con amabilidad forzada. Desde la ventana, la observo alejarse, y apenas su coche gira en la esquina, la transformación ocurre. Mamá rompe el silencio con una furia silenciosa. Va directo al armario, arranca el candado del mueble donde guardaban la comida y lo lanza al cubo de basura con tanta fuerza que rebota. Papá, sin decir palabra, se sienta a la mesa, toma su teléfono y comienza a revisar anuncios de empleo, el ceño fruncido, la mandíbula rígida. No me miran. Nadie menciona nada, pero la tensión se siente en el aire como electricidad antes de una tormenta. Durante los días siguientes, la casa se llena de una calma engañosa. Vuelven a comprar alimentos y los colocan en la despensa y el refrigerador, pero todo está dispuesto de forma casi teatral. Es como si quisieran dejar claro que lo hacen únicamente porque se ven obligados. Cada vez que mamá abre el refrigerador para guardar algo, deja escapar un suspiro exagerado. Papá, por su parte, murmura frases sobre el gobierno metiendo la nariz donde no debe, o gente entrometida que arruina familias. El contrato de renta desaparece del mostrador, pero nadie habla de él. Fingen que nunca existió, como si con eso pudieran borrar lo sucedido. Aún así, yo mantengo mis registros actualizados, fotografías de la despensa abierta, del refrigerador lleno, notas en mi cuaderno. No porque quiera seguir peleando, sino porque he aprendido que la seguridad no se basa en confianza, sino en pruebas. 2 semanas después, papá consigue trabajo en un almacén, cargando camiones por las noches. Sale cerca de las 9 y regresa al amanecer, agotado. Se le nota el cansancio en la forma en que camina, en cómo se queda dormido en el sofá antes de que suene su alarma. A veces come sin decir palabra, otras simplemente se tumba con el uniforme puesto. No es un hombre violento, pero su frustración solía convertir las noches en un campo minado. Ahora, su fatiga lo vuelve inofensivo, y la casa por fin se siente tranquila. Mamá también parece más relajada. Al principio pensé que su alivio se debía solo al silencio, pero pronto noto que algo más cambia. Una tarde, al volver del colegio, la encuentro en la cocina rodeada de hojas, con un lápiz entre los dedos y la mirada concentrada. Me explica que en su trabajo ofrecen talleres gratuitos de educación financiera y que ha decidido asistir. Sobre la mesa hay hojas de cálculo, presupuestos, ejercicios para organizar gastos y establecer metas de ahorro. No puedo evitar sentir sorpresa. Durante años mamá evitó hablar de dinero, como si el tema le diera vergüenza. Ahora la veo interesada, tomando apuntes, preguntándome cómo llevo el control de mis ingresos del trabajo de medio tiempo. Por primera vez, tenemos una conversación tranquila sobre dinero, sin reproches ni sarcasmos. No es una reconciliación completa, pero representa un pequeño paso hacia una convivencia menos hostil. Con el tiempo, la rutina se estabiliza. Me levanto temprano, voy a la escuela, cumplo mi turno en la tienda y regreso a casa para estudiar. Me acuesto a una hora razonable y duermo lo suficiente. Por primera vez en años, mi cuerpo no está agotado. Las calificaciones mejoran, los profesores lo notan y algunos me felicitan. Ya no tengo que estirar cada billete ni calcular si habrá comida al volver.
No es una vida perfecta. Mis padres siguen hablando poco y solo lo necesario. Pero es estable. Y la estabilidad, después de tanto caos, se siente como un lujo. Una mañana de sábado, recibo un mensaje de doña Rinaldi. Me invita a pasar el fin de semana en su casa para descansar. Su esposo está fuera visitando a su hermana y dice que le haría bien tener compañía. Sabe que las cosas en mi casa no son fáciles. Pregunto a mis padres esperando una reacción exagerada, pero papá apenas levanta la vista y dice: «Haz lo que quieras». Mamá asiente distraída, concentrada en su hoja de presupuesto. Preparo una maleta y camino hacia la casa de doña Rinaldi. Cada paso que doy se siente más ligero, como si me alejara de un peso invisible. Ese fin de semana es un respiro. Vemos películas, cocinamos, trabajamos en su jardín y por primera vez en mucho tiempo, como sin sentirme observada. Ella no pregunta sobre mi hogar, pero su silencio tiene un tono amable, de comprensión. Antes de irme, me dice que su casa siempre estará abierta si necesito un refugio. Regreso el domingo por la noche renovada, con una energía que no recordaba tener. Siento que puedo seguir adelante, que tal vez todo esto ha sido el comienzo de algo distinto. 2 semanas más tarde, la licenciada Bianchi vuelve para su visita de seguimiento. Se sienta con nosotros en la sala, repasa sus notas y hace preguntas específicas sobre la comida, mis estudios y el manejo del dinero en casa. Mis padres le muestran la despensa organizada, el refrigerador lleno y las hojas de presupuesto de mamá. La licenciada sonríe con aprobación, aunque aclara que el caso permanecerá abierto unos meses más, con visitas periódicas para asegurarse de que las condiciones se mantengan. Cuando se marcha, la casa vuelve a su silencio habitual. Mis padres no mencionan nada, pero sé que han entendido el mensaje. La supervisión continúa, y no tienen escapatoria. Poco después, almuerzo con la señora Fontana, quien me pregunta por mis planes académicos. Me habla de un programa de doble matrícula que permite a los estudiantes de secundaria cursar materias universitarias en el colegio comunitario y obtener créditos en ambas instituciones. El programa cubría la matrícula y ofrecía subsidios para libros y transporte. La señora Fontana me ayudó a completar la solicitud directamente en su oficina, guiándome paso a paso para asegurar que no faltara ningún documento. Además, redactó una carta de recomendación destacando mi dedicación, mi constancia y el progreso académico que había logrado en los últimos años. Envié todo antes de la fecha límite, intentando no ilusionarme demasiado, aunque sabía que esa oportunidad podía marcar un antes y un después en mi vida. Un impulso real hacia la universidad mientras aún estaba en la escuela secundaria. Una semana después de enviar la solicitud, mi madre se me acercó en la cocina con una expresión tensa y me preguntó si podía prestarles dinero para una reparación inesperada del auto. Mi padre estaba detrás de ella, asintiendo con el mismo gesto preocupado que recordaba haber visto cuando perdió su empleo. Les respondí que no tenía problema en ayudarlos, pero que podríamos redactar un acuerdo formal que dejara claras las condiciones: el monto, los intereses y el plazo de devolución. Saqué mi computadora y comencé a escribir el contrato, mientras ellos me observaban en silencio. Poco a poco, sus rostros cambiaron de expectantes a incómodos, y finalmente mi padre murmuró: «Olvídalo. Ya buscaremos otra solución». Se marcharon sin decir nada más, y yo guardé el documento en blanco, sabiendo que mantener las cosas por escrito era una forma de protegerlos a ellos y también a mí misma. El siguiente fin de semana noté que el televisor grande había desaparecido del salón. Mi madre explicó que lo habían vendido para saldar parte de la deuda de la tarjeta de crédito, y que mi padre había cancelado definitivamente el costoso paquete de deportes. El lugar se veía vacío sin la enorme pantalla, y ambos parecían lamentar aquella decisión. Aún así, era un avance. Pequeños pasos hacia la estabilidad financiera, aunque los dieran a regañadientes. Papá se quejaba constantemente de no poder ver sus partidos, y mamá repetía lo diminuto que le parecía el viejo televisor del dormitorio, en comparación con el anterior. No dije nada. Ya sabía que si mencionaba los sacrificios que yo había hecho desde los 12 años, solo terminaríamos discutiendo. Pasaron 2 meses desde que completé mi solicitud, hasta que una mañana recibí un correo que me dejó sin aliento. Había sido aceptada en el programa de doble inscripción, con una beca completa que cubría los libros y los gastos de transporte. A partir de septiembre asistiría por las mañanas al colegio comunitario para cursar materias universitarias, y por las tardes cumpliría los requisitos de la escuela secundaria. Imprimí la carta de aceptación y se la mostré a mis padres, convencida de que estarían orgullosos. Mi padre apenas dijo: «Eso está bien», y mi madre, asintiendo, comentó que así ahorrarían dinero en el futuro.
Sus reacciones me dolieron un poco, porque para mí aquello representaba un logro enorme, pero empecé a entender que no podía seguir esperando reconocimiento de su parte. Una semana después, nos sentamos los tres en la mesa de la cocina con un documento cuidadosamente escrito. En él se establecía que no tendría que pagar alquiler hasta cumplir los 17 años. A cambio, debía sacar la basura los martes y jueves, lavar mi propia ropa y ayudar a preparar la cena 3 veces por semana. También se dejaba claro que podría acceder libremente a los alimentos del refrigerador y la despensa, sin necesidad de pedir permiso, y que mi salario del trabajo me pertenecía íntegramente. Mi madre leyó el acuerdo 2 veces, y mi padre, inquieto, se movió en su silla, aunque no se opuso. Finalmente los tres firmamos. Tomé una foto con mi teléfono y me llevé el original para entregárselo a la señora Fontana en la escuela. Ella lo revisó con atención, lo aprobó y lo guardó en una carpeta con mi nombre, advirtiéndome que la avisara de inmediato si mis padres intentaban modificar las condiciones sin mi consentimiento. El jueves siguiente cenamos juntos a la hora habitual. Mi madre había preparado pollo al horno con arroz, todo comprado en el supermercado. Durante la comida, mi padre habló sobre un incidente en el almacén donde trabajaba, una carretilla elevadora que se había averiado en medio del turno. Mamá contó que una clienta enojada había intentado devolver un producto sin ticket, y yo les mencioné que había sacado una buena nota en un examen de historia, y que un nuevo cliente me había pedido cortar su césped semanalmente a partir de la primavera. Nadie levantó la voz, ni discutimos por dinero, ni hubo comentarios despectivos sobre mi ropa o mi comida. No era una cena cálida ni cercana, pero era tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, compartíamos una comida sin tensión. Cuando terminamos, ayudé a cargar el lavavajillas, tal como habíamos acordado, y subí a mi habitación para terminar mis tareas. Al mirar hacia adelante, sentí algo que no experimentaba desde hacía años, una esperanza cautelosa sobre mi futuro. La señora Fontana revisaba mi progreso con frecuencia, y la licenciada Bianchi hacía visitas domiciliarias mensuales. Gracias al programa de doble inscripción, tenía un camino claro hacia la universidad, y aunque mis padres seguían detestando que alguien los supervisara, estaban aprendiendo a manejar mejor sus finanzas. Yo, por mi parte, aprendí a defenderme, a comprender que pedir ayuda no significa ser débil, y que mi bienestar no depende de que mis padres cambien repentinamente su forma de ser. Las cosas entre nosotros no son perfectas, y quizá nunca lo sean, pero he conseguido algo mucho más valioso, la posibilidad real de construir un futuro propio, uno que no dependa de su inestabilidad ni de sus decisiones impulsivas. Y para mí, después de todo lo vivido, eso ya es una victoria.